Hoy toca hablar de vender, sí, de nuevo. Y vengo con nueva entrevista. Lo guay de este episodio es que charlo con Joaquín Fernández, especialista en el arte de preguntar y en que cierres más ventas en tus sesiones de venta. Si eres emprendedor y vendes servicios, seguro que lo de la llamada de valoración y sesión de venta te suenan. Y si vendes productos o alguna vez has contratado a otro mentor o consultor, esta llamada de venta pues también te suena. En este episodio he hablado con Joaquín sobre las sesiones, cómo deben de ser, qué es el arte de preguntar, sobre funnel, sobre simplicidad, sobre tendencias, sobre maneras de vender, sobre objeciones. Y si tú también temes esto de me lo tengo que pensar, de verdad que te invito a que te quedes con nosotros. Porque además este ha sido uno de los episodios en los que yo personalmente he salido con decenas de preguntas en la cabeza. Y esto siempre es bueno, porque como ha dicho Joaquín, palabras textuales, la duda es de las personas inteligentes. ¿Nos escuchas? Bienvenido a ¿Qué porras estoy haciendo? El podcast de comunicación estratégica y marketing online para todas las marcas que quieren comunicar mejor para vender más. Donde te encontrarás con tips, historias, inspiración y mucha creatividad para que logres comunicar tu negocio con mucho amor y con mucha cabeza. ¿Estás preparado? Aquí comienza ¿Qué porras estoy haciendo? Con María Salto. Hola, bueno, te doy la bienvenida a un episodio más del podcast ¿Qué porras estoy haciendo? Y hoy vengo con una entrevista. Y bueno, yo cuando emprendí hace 12 años, bueno, los primeros 4 ya te cuento que yo lo de una llamada de ventas, una sesión de valoración, es que no tenía ni idea de lo que era. Lo más parecido para mí podría ser una entrevista de trabajo, ¿vale? Pero vamos, que no tenía ni idea de qué era esto, porque bueno, tuve la gran suerte de que el trabajo me llegaba. Pero cuando monté mi marca, y empecé a trabajar en esto de ser visible, a darme a conocer y ya me tocó ser activa vendiendo. Bueno, pues me di cuenta de que esto de vender era como, ostras, pero si no es tan fácil o a mí no me lo parecía, sobre todo a nivel mental, de mentalidad. Y también tengo que reconocer que todavía a día de hoy, cada vez que tengo una de estas llamadas sesiones de valoración, tengo que hacer como mis ejercicios de antes de vale, esto va a ser una conversación, esto va a ser esto es solamente nos vamos a conocer y ya está. Y entonces, con eso que te quiero contar es que la charla que tengo hoy, pues tengo aquí a una persona que se dedica a llamadas de valoración, que es podríamos decir, experto en esto. Yo creo que sí. Él es Joaquín Fernández y voy a tratar de exprimirle al máximo en este ratito para que nos hable de cómo cerrar ventas. Bienvenido, Joaquín. Pues gracias María por la presentación y por el espacio y con nada, con ganas de compartir sobre ventas, ¿no? A mí algo que me llama mucho la atención es que todo el mundo está vendiendo y sin embargo se habla muy poco de ventas. Así que hagamos un movimiento sincero y aprovechemos este momento para hablar de ventas y de la necesidad de vender de cualquier proyecto que haya arrancado. Hombre, es que está claro, o sea, quiero decir, los negocios no vivimos del aire y en mi inocencia cuando emprendí, para mí era, si soy visible en redes sociales, si soy visible y cuento cosas que son interesantes, la gente se va a interesar por lo que Mm. hago y va a querer contratarme. Y no, o sea, quiero decir, si tú no les dices a la gente lo que te pueden comprar, la verdad es que es poco probable que alguien te escriba como en plan, ¿qué ofreces? Así que bueno, Sí, bueno, sí, di. antes de la pregunta, María, mira, esto podíamos entrar directamente en esto. Hay uno de los mayores mentiras, uno de los mayores engaños o una de las pocas cosas que no se cuentan cuando tú vas a montar una empresa a nivel digital y es que va a haber más gente igual que tú que también ofrezca lo mismo y que vas a tener que prospectar y ser activo a nivel ventas. Que está muy bien y hay mucha gente, y lo veo mucho, que hay gente que tiene gran capacidad de atraer sin necesidad de mucho prospectar, tiene una gran necesidad o una gran capacidad de atraer trabajo, pero que aún así esa gente también tiene que prospectar. Entonces, Obvio. también da mucha paz y por lo menos también en su momento me dio y lo traslado en todos los cursos que imparto con emprendedores y con todos los cursos que imparto, que es que te va a tocar vender. A partir de ahí esto te puede generar sufrimiento o te puede
o lo puedes aceptar cuanto antes y aprender una manera en la cual tú te sientas cómodo. Porque mucha gente no vende porque tiene asociado que vender es engañar o es ser pesado o es insistir, ¿no? Entonces, si tú eso lo tienes muy integrado, es normal que no quieras vender. Yo al final el acompañamiento y lo que hago es invitar a mi cliente a que encuentre una manera en la cual se sienta cómodo. Y A de mí, ahí, y de ahí algo que enseño y con esto termino es el arte de la pregunta, que al final vale. es algo que ayuda mucho a que la venta sea una venta amable. Vamos a hablar de eso porque yo creo que además lo que has dicho, ¿no? Y bueno, voy a dejar la pregunta de presentación Mm, para dentro un poquito porque no quiero interrumpir este hilo que está súper interesante. Y es que dices, has dicho, ¿no? Lo de que, o sea, que nos resulta incómodo porque asociamos la venta con algo malo. La verdad es que yo estos últimos meses estoy viendo como unas tendencias o unas estrategias que me están sacando todo esto, ¿no? O sea, lo de mm, ver la venta como algo malo. Y no sé de dónde viene, no sé por qué, pero es como esta llamada a puerta fría. O sea, hay como ahora, no sé si te has encontrado con ellos, un tipo de perfil que se llaman los setters y entonces te proponen, ¿vale? Te proponen hacer crecer tu negocio, ¿vale? O sea, y bueno, son como unas técnicas, no es que sean agresivas o no, porque a mí lo de la puerta fría no lo llevo mal, pero sí que a mí me colocan en un punto en el un poco desde el miedo o desde el que lo estoy haciendo mal, porque siempre vienen con, ¿te puedo decir algo para mejorar lo que estás haciendo? Y yo pensando, ostras, eso ya significa que yo estoy haciendo algo mal y luego mm, pienso, ¿y tú quién eres para decirme a mí? ¿No? Pero espera, pero la parte de los setters es también ese, o sea, no sé, he visto como guiones todos iguales, mm. todos iguales, diciéndome que me pueden, que qué tal me sentaría o cómo me gustaría que me llega tener 30 reuniones mensuales con posibles clientes. Y yo pienso, pues mira, eso para mí sería la muerte. La muerte a nivel Mm. negocio, a nivel tranquilidad, a nivel estrés, es como en plan, no tengo capacidad. Sí, mira, yo María, de esto que has trasladado, dos puntos. Primero, buscamos miles de nombres y miles de, sobre todo suelen ser vocablos en inglés que nadie entiende y este del setter lo había escuchado por ahí, pero he escuchado también mucho project manager, he escuchado venta consultiva, hay muchas tonterías y muchas palabras que se utilizan para, para no conectarte con que estás vendiendo. Da mucha paz como vendedor, que todo Dios es. A partir de ahí cada uno buscará la manera en la cual quiere vender, pero da mucha paz el reconocerte vendedor. A mí cuando alguien en LinkedIn o en una sesión de venta me dice, Joaquín, ¿me estás intentando vender? Le digo, por supuesto que te estoy intentando vender. Claro que te estoy intentando vender porque sé que si te vendo te puedo ayudar. Mm. Entonces, ese primer movimiento ya da mucha paz. El hecho Creo, de reconocerte vendedor. Creo que también es el no infantilizar a la otra persona. O sea, quiero decir, yo no necesito que te llames setter, ¿no? Yo Mm, prefiero que me digas, te puedo ayudar a agendar sesiones, ¿no? Y prefiero que vengas así, antes que sí. decirme preguntas, porque los guiones con los que me he encontrado, y ahora ya entramos en lo del arte de preguntar, ¿no? Porque Mm, ellos parten de preguntas. Ellos parten de preguntas que además creo que van asociadas a que la gente, y sobre todo, bueno, no lo sé, quizás en mi caso que sea más mujer, es, uy, qué mala educación si no respondo. mm. Pero que son preguntas que a lo mejor no son, o sea, que decir, que no se ven naturales. Para mí es el de, cómo has conseguido el éxito hasta ahora Mm. o se te ha ocurrido hacer este contenido. No, o sea, quiero decir, esto es un guión porque no Ya es lo una ves, ¿no? ¿Verdad? Lo conversación. detectas. Sí, no es una conversación normal, o sea, tú no ves un contenido y respondes eso, Mm, ¿vale? Puedes decir, oye, me encanta, tal, no sé qué, pues mira, a mí me ha pasado esto. No, o sea, no es una conversación normal, es como, oye, he visto tu contenido, me ha encantado y ¿cómo se te ha ocurrido esta idea? Y yo pensando, mm. perdona, pues no sé, se me iluminó, salió del cielo, no lo sé. Y mira, no solo eso, María, sino en lo que has trasladado de las 30 o de las 20 reuniones mensuales o de las 30 Sí. reuniones mensuales, la gente, yo lo percibo mucho en el mercado, la gente está ya cansada de promesas exageradas que nunca vas a cumplir. Porque cualquier persona que lleve en el mundillo del emprendimiento mínimo 2 años sabe que 20, 30 entrevistas al mes es casi imposible. No lo consiguen ni los grandes gurús que llevan 20 años trabajando y dedicándose a dar mentorías,
como para ser capaz de conseguir que 20 personas todos los meses se sienten contigo para escucharte, no para tomar un café ni para esto, sino para realmente escucharte. Entonces, ahí sí que percibo también en el mercado ya un hartazgo y lo he hablado mucho con gente y bueno, con gente que lleva en el mundillo, sea copy, sea consultores de marca, sea lo que sea. Gente que está harta ya de esas promesas exageradas y hay pocos compradores que ya caigan. Hay pocos, yo creo que nos hemos cansado ya del típico tío que aparece con el Ferrari y que te dice que vas a facturar 1 millón de euros en un año, porque es inalcanzable, es imposible, es irreal. Es que ¿Digo yo que no se puede conseguir? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no es una promesa realista. Que cuando es una que, persona trabaja y le consigues ya, 2 entrevistas a la semana, yo eso es lo que al final trabajo y prometo. 2 entrevistas de venta a la semana. entiendo que además serían dos entrevistas, la promesa sería dos entrevistas de ventas a la semana, si es lo que tu negocio ahora mismo puede asumir. O sea, Claro. porque para mí esa sería la otra parte, o sea, la de tú no tienes ni idea de cómo está montado mi negocio, cómo es el servicio que tengo o cómo lo doy, como Mm. para asumir, ¿no? O sea, yo pienso, 30 llamadas de venta a al mes suponen mínimo 30 horas de trabajo. Eso es para mí es una semana de trabajo. Bueno, Mari, bienvenidas sean esas 30, ¿eh? O sea, al final el Ya, problema no son las 30 sesiones de venta, que son 30 horas de reunirte con gente. Es que la dificultad realmente es todo el trabajo que hay detrás para conseguir que 30 personas se sienten contigo. Cualquiera que haya hecho o que haga lanzamientos y sepa de números, sabes que para esas 30 sesiones de venta vas a tener que hablar con 300 o 400 personas para que se sienten contigo y de esas 300 400 personas para conseguir que alguien hable contigo vas a tener que igual meter 5.000 leads al mes, o 6.000 o 7.000 cada uno sus números, ¿sí? ya, Pero claro, ahí de repente no te abran de inversión, porque para meter 5.000 leads y cada lead te está a 4 o 5 euros, pues igual estás hablando a proyectos que tienes que meter 30.000 euros, 40.000 euros de publicidad mensual. Y alguien que está empezando no se puede permitir eso. no, Entonces, eso no lo cuentan. Eso no lo cuentan. Yo también he estado, ojo, y he estado, me he mentorizado por muchos muy buenos y conozco muchos funnels, muchas historias, son de gran ayuda. Pero un funnel en el cual no entra gente no genera sesiones de venta. Muchos de ya, estos sistemas están hechos para, a través de publicidad, meter mucha gente en el funnel. Si no eres capaz de generar publicidad atractiva y que la gente no entre en el funnel, no vas a conseguir esas reuniones. Entonces, eso lo deberían de contar. Eso lo deberían de contar para que la gente tomara decisiones conscientes. vale, o sea que, mira, voy a retomar aquí, bueno, mi guión, ya, o sea, que Mm. decir, lo tengo aquí, cosas que no quiero, o sea, que no quiero que se me olviden preguntarte, ¿no? Vale. Antes has hablado, ¿no? Lo del arte de preguntar, y esto me genera curiosidad Mm. porque bueno, yo hago sesiones de venta, sesiones de valoración, ¿vale? Y yo empecé eh, con gente que me Mm. enseñaron dos guiones de cómo hacer estas sesiones. El primero de ellos me sentía muy cómoda, ¿vale? Para mí era fácil. Lo único que yo aportaba, o sea, que sí que encontré de utilidad era como en determinados momentos de la sesión hacer determinadas preguntas que era como un poco más de anclaje y dejar que la otra persona diera el primer paso en la respuesta, pero el segundo de ellos entraban mucho en las objeciones y a mí Mm. esto es algo que me incomoda, bueno, yo creo que me incomoda por dos partes. La primera, porque no me gusta presionar, o sea, no siento que si una persona me dice que se lo tiene que pensar, y bueno, yo sé que tú hablas de esto, ¿no? De cuando se lo tienen que pensar, ¿vale? El cómo hacer que eso no ocurra, a mí yo me siento mucho más cómoda si yo detecto que esa persona se lo tiene que pensar, Sí. que se lo piense. ¿Vale? Porque también entiendo que para mí las llamadas de venta o las sesiones de valoración ya no es convencer. O sea, quiero Mm. decir, yo no las uso para convencer. Y quizás aquí ya podríamos luego retomar el tema del funnel y de los leads, ¿no? O sea, normalmente las personas que vienen a mis sesiones es gente que ya lleva un bastante tiempo en mi funnel, o sea, es decir, en mi lista, en mi comunidad que me conoce y entonces se decide Sí. o de verdad persona que en ese momento ya estaba buscando a alguien como yo, me ha encontrado y aprovecha la primera oportunidad que yo le ofrezco de contactarme. ¿Vale? Son como los dos, o sea, cómo funciona mi funnel. Entra una persona y me contacta, o sea, que se queda y a lo mejor en 3, 4, 5 meses me contacta,
Sí, o entra y me contacta, pero porque en ese momento ya lo estaba buscando. Entonces, bueno, ¿qué te estaba preguntando? Así que me cuentes lo que es el arte de preguntar y luego me cuentes lo de las objeciones y esto me lo tengo que pensar. vale. Pues mira, el arte de la pregunta, como todo arte, es un arte. Entonces, hay gente, y lo he visto mucho en formaciones de cierre de ventas y ventas, que les enseñan un guión y de repente te encuentras delante una persona que es un robot, el cual lo que hace es seguir el guión, pero no está realmente escuchando a la persona que tiene enfrente. Mm, Entonces, ¿por qué estoy hablando de que el arte de la pregunta es un arte? Porque como todo arte, el silencio y la escucha es básico, y de ahí nace la pregunta. A partir de ahí, ¿estoy diciendo que estoy en contra de los guiones? No, yo incluso enseño un guión de ventas en mi mentoría, pero es un equilibrio entre seguir una estructura, en este caso en una sesión de venta para acompañar a alguien a presentar lo que tú haces y que se dé cuenta que tú eres la solución, y por otro lado, y por otro lado, jugar con el arte de estar realmente escuchando y mostrarte ignorante con la persona que tienes enfrente. Es decir, no creerte que sabes lo que le pasa a la persona que tienes enfrente y simplemente preguntar como si fueras un niño pequeño. Convertirte en un niño pequeño en una sesión de venta o en una niña pequeña y preguntar desde la curiosidad. Y sí, cuando de repente alguien te dice, oye, yo que necesito cerrar más, ¿vale? ¿Y para qué quieres cerrar más? ¿Cuál es tu motivación real? Ah, vale, pues mm, sí, quiero más dinero, quiero facturar más, ¿vale? ¿Y para qué realmente quieres facturar más? Si realmente no encuentro el deseo de esa persona y el motor de esa persona, nunca me va a comprar. Entonces, seamos sinceros en la sesión de venta y el arte de la pregunta ayuda mucho a descubrir eso. Y a partir de ahí, con el segundo punto que me has trasladado, María, porque lo escucho mucho, yo lo escucho mucho, lo de qué hacemos cuando alguien te dice ya te diré algo, o me lo tengo que pensar, o estas cosas. Esto que te voy a trasladar, a mí cuando me di cuenta, fue como muy sorprendente para mí. Y con toda la gente que mentorizo es uno de los puntos que más les llama la atención. Y es darse cuenta que el vendedor es el primero que no quiere cerrar la propuesta. mm. Esa parte sí que me he dado cuenta, ¿no? A veces es, dependiendo de quién tengas delante, ¿no? De quién sea la otra persona, si tú no consigues ayudarle, eso dice mucho de ti. Entonces hay muchas veces que inconscientemente estás bloqueando la venta, sí. No solo eso, sino pensar que alguien te va a decir un me lo tengo que pensar y creerte y realmente pensar que va a estar pensándolo, que va a estar todo el día dándole vueltas a tu propuesta, no es así. Primero, es un pensamiento muy egoico, es pensarte el dios del mundo. Yo cuando alguien sale de sesión de venta no está pensando en mí. Quizás le viene de vez en cuando a la mente lo que hemos hablado, pero no está 24, no se sienta en una silla y está 24 horas pensando en qué va a hacer con mi propuesta. Entonces, por un lado es darte cuenta que tú eres el primero que no quieres cerrar, que cuando alguien te dice me lo tengo que pensar, y es una objeción más, es una mentira que cuenta el ser humano. Mm, Es una mentira. Y no solo eso, sino si tú realmente eres el primero que defiendes tu propuesta, si tú eres el primero que sabes que lo que tú le vendes a esa persona le va a ser de gran ayuda, y después, ojo lo que voy a decir, si después de la sesión de venta tú has visto que esa persona la puedes ayudar, no tiene ningún sentido que no tome una decisión. Es más, yo prefiero, María, y te lo digo, yo en la sesión de venta lo hago así. Yo prefiero que esa persona me diga un no y se diga un no a sí misma, de oye, no lo quiero solucionar, a que me diga un me lo tengo que pensar. Para mí me lo tengo que pensar no es una respuesta. Porque primero, le va a generar sufrimiento a esa persona porque no ha tomado ninguna decisión y la decisión que va a tomar es que no te va a comprar. Porque si no es capaz de tomar la decisión delante tuyo con alguien que le está ayudando a aclarar sus dudas, mucho menos cuando él esté solo. Hay algo que, y esto me hace mucha gracia porque la gente al final lo aprendes a base de golpes. Yo lo he aprendido a base de golpes y muchos de mis clientes también. Creerte que alguien te diga, bueno, sí, ya me lo tengo que pensar, luego si eso ya te hago la transferencia. Salir de la sesión de venta y conectar con la ilusión de que te va a hacer la transferencia, no te va a pagar nunca. Habitualmente, el 99% de las veces lo que pasa es que de repente pues te mandan un email y te dicen, oye, que al final me lo he pensado mejor y que no lo voy a hacer. ¿Significa esto que cuando alguien te dice me lo tengo que pensar en sesión de venta no te va a comprar? No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Si en la sesión de venta lo has hecho bien y esa persona necesita un tiempo eh, y realmente le has conectado con autoridad a esa persona y transmites no necesidad, es decir, que te da igual que esa persona te compre o no, seguramente llegue el pedido. Pero es que el 99% de las veces no suele ser así. El 99% de las veces el cliente es una objeción que pone
como forma de posponer la decisión. Lleva posponiendo una decisión un año. Invertir en comunicación, por ejemplo. Un Ujú. año posponiéndolo y posponiéndolo y posponiéndolo. Se atreve a sentarte contigo, hay una gran parte de él que te quiere comprar y sin embargo le vuelve a surgir esa voz que le está volviendo a decir, oye, posponlo, posponlo, posponlo. Pues qué mejor oportunidad que estar ahí para enfrentar esa voz y decirle, oye, toma una decisión de una vez por todas. Y Es eso es de gran inter- ayuda. Vale, es interesante eso. Yo es que aquí con las objeciones es que me llevo fatal, ¿vale? Pero porque Mm, no porque me lleve mal con las objeciones en sí, sino por los métodos que a veces usan las personas para, o que han enseñado a terminar las ventas para cargarse las objeciones. A mí hay una parte que me parece que es como muy infantilizar, ya he dicho antes, mm. infantilizar a la otra persona, ¿no? Y por ejemplo, esto del de tipo pregunta, el de, es que no sé si tengo dinero y tú les tienes que preguntar, ¿y si te estropea la lavadora ahora qué haces? Es como en plan, o sea, perdona, o sea, quiero decir, déjame en paz, ¿no? O sea, yo ahí ya diría, pues ahora por imbécil no te compro, ¿no? Pero o sea, me has hecho ver otro punto de vista aquí. Mm, Y es el de el que esa persona está, has dicho, ¿no? El de si yo no tengo, o sea, quiero decir, no espero, o sea, es como, no necesito que la otra persona me cierre o me responda, que suele llegar la venta. Entonces me he dado cuenta de que yo muchas veces en estas sesiones de valoración, como no tengo esa necesidad de, o sea, quiero mm, decir, obviamente, además es curioso, ¿no? A veces cómo funciona el universo, y esto quizás en mi parte como más, no sé cómo explicarlo, más bubu, como dicen en inglés, más bubu, ¿no? O sea, es como más Esotérica. mística, Sí. más mística, ¿no? Más de espíritus y, y Mm, conexiones. El de, el de cuando hay hueco en mi agenda, porque he terminado un proceso con un cliente de mentoría, pues mm, no sé qué energía hay, que me suelen llegar varias llamadas y suelo cerrar las que necesito para seguir con mi negocio. Eso me suele pasar, pero cuando no, muchas veces es como no hay esa necesidad, a lo mejor ahora mismo de... Y yo es que, claro, yo me encuentro en que yo no suelo hacer muchos lanzamientos, mm, ¿vale? O sea, yo no hago lanzamientos de programas a lo mejor grupales o que empiezan en una fecha y terminan, o sea, tienen un mm. inicio de carrito y entonces necesito cerrar a esas personas, ¿no? Los míos son procesos y pueden ir entrando a lo largo del año. Entonces, bueno, quizás hay. Y me ha gustado eso que dices, ¿no? Cuando tú vas con esa, bueno, pues si yo no necesito que me cierre ahora y estoy un poco Claro. más Fíjate, abierto. María, incluso en esto, antes de que se me vaya esta idea, no hay nada más atractivo que no transmitir necesidad. Mm. A nivel intelectual hay mucha gente que en ventas lo entiende y sin embargo tenerlo integrado ayuda mucho. A mí me costó mucho tiempo. Hay gente como tú que tenéis esa gran capacidad o esa habilidad de tenerlo integrado. Cada uno habrá tenido su infancia y sus historias. Yo al Bueno, final puedo compartir mi caso. A mí me costó mucho tiempo integrar, ¿no? Algo que ayuda mucho es darte cuenta, es decir, desapegarte a nivel emocional de la venta. Porque yo en una sesión de venta me da igual y me permito el hecho de cuando alguien me dice me lo tengo que pensar, le digo, no, no, es que no hay nada que pensar, hablemoslo ahora y tomemos decisiones, que ya somos mayorcitos. ¿Por qué me permito eso? Alguno podría estar pensando, joder, eso seguro que te aleja muchísimo de la venta, todo lo no, contrario. porque en realidad, si esa persona no es capaz de, para ti, si esa persona no es capaz de decidirse ahora en ese momento, no es tu cliente ideal. Yo lo veo Claro, así. O sea, tú claro. quieres una persona que vaya a la sesión y que sepa tomar la decisión, porque seguramente lo habrás comprobado, que las personas que se lo han pensado y al final han acabado diciendo sí porque tú has tenido que hacer el seguimiento, les has tenido que perseguir, Ah, yo no luego hago no han seguimiento, María. respondido. No, no, yo no hago seguimiento. Tú no haces seguimiento. No, por eso mismo también invito a la persona a tomar la decisión en llamada, porque no hago seguimiento. Ah, Pero pues esto es lo fíjate que que... Dime. aquí yo sí que he encontrado que para mí el seguimiento es otro acto de amor hacia mi negocio. O sea, yo sí que lo hago. O sea, igual que para mí la comunicación no es eso que yo llamo que es la estrategia del amor, pues el seguimiento, Mm, o sea, a la semana o a los 5 días escribirle un email. Oye, ¿lo has mirado? No, tal, no sé". Bien. Que no. Muy bien. O sea, que decir, no voy con la necesidad, pero para mí sí que mm. este tipo de acciones sí que venían con la parte quizás en la que yo he necesitado trabajar más a nivel mentalidad mía.
mm, ¿vale? En la de no tener que estar esperando a que la otra persona me responda, sino a llevar yo la iniciativa. Y bueno, aquí tú, que si tú eres un tío, yo soy una tía, creo que hay maneras en las que por la sociedad en la que hemos vivido hemos aprendido determinados comportamientos y yo como mujer siento que muchas veces he tenido que estar esperando y que mm. no estaba muy bien visto, por mi parte, tomar la iniciativa. Entonces, para mí sí que esta parte del seguimiento sí que la veo así. O sea, a nivel de mi negocio es una decisión que yo tomé, porque yo también, ¿eh? Al principio era, si esa persona no me contesta, es que no está en su momento, bla, bla, bla. Entonces era como en plan, ¿qué narices? Yo le pregunto y si me dice que no, fenomenal. Y si me dice que sí, mejor todavía. Pero Mm. porque yo he necesitado tomar la iniciativa y sanar como esa parte más de, ¿por qué no? Mira, María, aquí podríamos abrir un bonito debate sobre si seguimiento sí, seguimiento no. Yo no soy quien ni voy a dar una respuesta porque no la tengo. Lo que sí que a mí me ayuda y lo que sí que, para empezar, el primer error que veo mucho que se comete vendiendo servicios, sea de marketing, de copy, de comunicación, de lo que sea, es enviarlo por email. Es decir, hay gente que por el simple hecho de no enfrentar una sesión de venta o le puedes poner el nombre, una sesión estratégica, una auditoría, llámalo como quieras. Hay gente que ni siquiera se permite el hecho de sentarte ahí, de sentarse y defender la propuesta. Entonces ahí sí Uy, mucha gente envía un email y envía luego emails de seguimiento. La gente muchas veces el primer email ni se lo lee. Le envías un PDF con 20 páginas muy bonito y con un diseño muy bonito y lo único que hacen es ir a valoración económica y compararte con los otros cuatro que hay. ya. Y no solo eso, sino cuando tú haces bien una sesión de venta y una sesión de venta bien hecha no significa una sesión que consigas un sí. Si a Mm, mí, al final llega un momento que como vendedor la respuesta del cliente te es indiferente. ¿Significa esto que no consigues o que no buscas el sí? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando consigues el sí no conectas con euforia, que al final es un desequilibrio mental, y cuando el cliente te dice que no, no conectas con frustración o fustigamiento, porque eso también es un desequilibrio mental. Es decir, te das cuenta que tu paz interna no depende de la mm, respuesta de otra persona. Y a partir de ahí, cuando tú haces bien una sesión de venta, aunque esa persona te diga que no, le has sembrado una semilla interna que cuando realmente le apriete el problema que tiene, te va a comprar. Y no hace falta hacer seguimiento. A mí mucha gente que ha entrado en mi mentoría es gente que me ha dicho que no y entra a los 2 o 3 meses, mm, pagando pues normalmente 100 o 200 euros más, porque la mentoría suele subir de precio, pero lo pagan encantados, porque saben que luego después de la mentoría la mayoría de la gente recupera lo que ha pagado. A partir de ahí, mi experiencia me demuestra, o por lo menos en mi caso, que las veces que he hecho seguimiento, aún haciendo sesiones de venta, las, y por lo menos incluso no solo en mi caso como vendedor, sino sobre todo cuando yo estoy como comprador y tengo a alguien que no ha hecho bien la sesión de venta, empiezo a hacer el seguimiento y a mí me conecta con rechazo. Hace que no quiera comprar a esa persona. Yo por eso no hago seguimiento, porque a mí no me gusta que me lo hagan. Porque yo bueno, también, a esa persona ya la tengo en mente. Porque como tengo el mm, problema, pues tengo a la persona en mente. En el momento que la persona empieza a hacer seguimiento, empiezo a mirar otras opciones. es curioso, y creo que eso quiere decir que todos venimos con nuestras mochilas, ¿no? Mm, Y vendemos y tenemos negocios con esas mochilas y cada uno de nosotros se enfrenta a aquello que le, ¿no? Toma decisiones de acuerdo a lo que le gusta, ¿no? Igual que antes hemos hablado de los setters y de la manera en la que esa puerta fría a mí me desconecta, o sea, es como en plan, mm, jamás que alguien me entra así, le mm, compraré. ¿Vale? Pero porque estaría siendo totalmente infiel a mis principios a la hora de vender, mm. ¿no? O sea, eso no quiere decir que yo no vaya a sitios y conozca gente nueva, pero es otro tipo de puerta fría. ¿No? O que comente de verdad en cuentas o haga contactos nuevos en LinkedIn de gente que es nueva para mí, pero no iría jamás de esa manera. Entonces, ahí sí, o sea, es como es algo que para mí desconecta totalmente de cómo me gusta, o sea, de cómo vendo yo o de cómo me gusta a mí que me vendan, pues no podría contratarles, porque Sí, estaría bueno, y haciendo seamos, algo. seamos compasivos con esa gente también, María? Yo durante 2 años fui un spammer profesional, le escribía a todo Dios en LinkedIn, tenía un robot ahí en marcha que enviaba 200 mensajes. Entonces, bueno, yo creo que al final esa gente que lo hace también, los propios resultados les van a demostrar que es mucho trabajo para tan poco resultado, ¿no?
Entonces yo ahí cuando hay gente que me escribe por LinkedIn o me publica y comete esos errores, ¿no? De enviarte un mensaje con 4 párrafos y no te conozco de nada, pues me recuerdo que yo también lo hice hace 4 o 5 años y que durante 2 años también cometí ese error, ¿no? De al final no saber prospectar por LinkedIn o no saber. Entonces todo al final es un proceso de aprendizaje y yo siempre comparto lo mismo. Nunca hay trabajo comercial en balde. Hay estudios que demuestran que tienes que impactar 4 o 5 veces a una persona. Y un impacto puede ser un impacto también negativo, ¿eh? Mm, Un impacto en el cual alguien te escribe por LinkedIn y te pega una chapa. Y son 4 o 5 impactos para que te compre. Y yo creo que la mayoría de los negocios digitales, en este caso tanto el tuyo como el mío, no tenemos presupuestos para poner marquesinas en los autobuses ni para estas cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, al final todo impacto, aunque sea negativo, cuenta, suma, no solo para el aprendizaje del vendedor, sino también para la notoriedad del mercado, para que ese nombre poco a poco vaya cogiendo fuerza. A partir de ahí hay maneras mucho más eficientes. En ventas es lo mismo, al final nos estamos desviando un poco, ¿no? Yo al final hablemos de sesiones de venta. Tú puedes hacer 500 sesiones de venta en las cuales 499 hables de tu producto, hables de tu servicio, hables de la metodología y no te compre ni Dios, porque no te va a comprar nadie por pesado si no dejas hablar a la otra persona. Y sin embargo, esas son parte del proceso de aprendizaje para que llegue un día y un momento en el cual te replantees tu forma de vender y empieces a escuchar, a mantener silencio y a preguntar sobre todo. Y de repente te des cuenta que con eso cierras más y vendes más. Entonces, eh, nunca hay trabajo comercial en balde. En eso sí que estoy de acuerdo contigo. O sea, yo sí que me he Mm, dado cuenta o sea, quiero decir, cuando dejé de seguir guiones, es decir, mm, cuando dejé de hacer, o sea, de tener delante esa lista de como de preguntas, o sea, que sí me sentía mucho más cómoda en las sesiones mm, y también un poco rebelde, tengo que decirlo, porque como era, uy, no estoy haciendo lo que los guruses están aquí diciendo que hay mm, que hacer, era como en plan, quizás lo estoy haciendo mal, pero yo cerraba ventas. Y, y aquí o sea, hay una cosa que, ¿no? Para mí lo que tú dices, ¿no? Lo del arte de la pregunta, para mí tiene que ver con eso cuando yo lo leí. Y ahora te he escuchado a ti, para mí tiene que ver con el arte de escuchar, ¿no? O sea, sí, yo me siento a las reuniones y lo que les digo, o sea, yo hago una primera pregunta, ¿vale? Y que luego es lo que dices tú, ¿no? Les voy pidiendo aclaraciones a cosas que a lo mejor no me quedan claras o que quiero que ellos se den cuenta de qué están diciendo y demás, pero para mí es suelo empezar con qué necesitas o o sea, por qué mm. quieres trabajar tu comunicación ahora. O sea, es qué te gustaría, ¿no? Y de ahí tirar y dejarles que me cuenten cómo han llegado hasta ahí, cómo es su negocio, si tienen equipo, si están trabajando solos, si llevan mucho tiempo, si es la primera vez. María, pues eso es vender, ya está, no hay mucho más. Si has entendido eso, ya simplemente hay que perfeccionar ciertas técnicas, pero ya está. ¿Cuál es el problema? Que la gente cuando entra en una sesión de venta piensa que tiene que hacer algo oscuro, piensa que tiene Mm. que llevar a la persona a que le dé una respuesta y 3 sís para que de repente llegue el no y entonces aquí le preguntes, bueno, ¿y qué pasaría si tuvieras el dinero? No sé. No, no, que no estamos hablando de eso. Que estamos La verdad es hablando que de algo no. tan sencillo como sentarte con una persona, escucharla Mm. y a partir de ahí ver si puedes ayudarla o no. Y no hacer caso a tu voz interna que te está diciendo continuamente que eres un gañán y que no sirves para nada. Que todos la tenemos. Pero no es escuchar esa voz, sino simplemente olvidarte de ti y escuchar a la otra persona. Y algo que has dicho, y aquí sí que voy a entrar, María, porque has compartido algo antes que creo que te va a ser de ayuda. eh, Has trasladado un poquito que las objeciones te cuestan. Nunca hay ventas sin objeción. Nunca hay venta sin objeción. Cuando tú visualizas a tu cliente o a la persona que tienes enfrente, eh, como en los dibujos animados cuando aparece un diablito y un angelito, a mí me encanta Mm. esta metáfora, la utilizo mucho. Cuando tú realmente visualizas a la persona que tienes enfrente con su angelito y su diablito, te das cuenta que el 80% de la conversación es el diablito y que el 20% el angelito está ahí diciendo, oye, pero confía en esta persona, pero confía en María, joder, que lleva 12 años haciendo temas de comunicación, que seguro que algo sabe. Eh, el arte de la pregunta es un gran arte para que esa persona escuche las dos voces. Puede dar Mm. la sensación en esta conversación que lo que estoy diciendo es que hay que matar al angelito, hay que pegarle un tiro y quitárnoslo del medio. No estoy diciendo eso.
Estoy diciendo que cuando tú a través de tus preguntas, una persona coge esas dos voces, se las pone en sus manos y las escucha, y realmente se escucha a sí misma, porque el arte de la pregunta es un gran arte para que la persona tome conciencia. No se trata de convencer, es imposible convencer a alguien. Es que además yo no creo que ese sea nuestro papel. O sea, sí, y es por lo mismo que he dicho antes. Si yo tengo que convencer a la otra persona Mm, de que tiene que trabajar conmigo o de que tiene que trabajar su comunicación, seguramente no está en el punto, en mi caso, ideal para trabajar su comunicación. Porque siempre va a tener en su mente ¿ves? Si es que yo no tenía que haber hecho esto, ¿ves? Si es que me cuesta mucho, ¿ves? O sea, mm. en su propia cabeza. María, vamos a preguntar a cuántos vendedores están convencidos de que hay que convencer a la persona que tienen enfrente. Y en el momento que le ponen una objeción, lo fusilan a beneficios. En vez de escuchar y preguntar para que la persona por sí misma derribe la objeción. Las objeciones se derriban preguntando. La objeción se derriba, se la derriba el propio comprador. El vendedor no derriba objeciones. Otra de las mentiras que se cuentan a nivel comercial, que el vendedor tiene que derribar las objeciones, que no funciona así. Que el comprador, a través de tus preguntas, es el que se derriba las objeciones a sí mismo. Vamos a poner ejemplos muy sencillos para que no Sí, suene porfa. muy general. Vamos a bajarlo a tierra. Una sesión de venta en la cual alguien va a hacer mi mentoría de cierre de ventas y de repente le digo, me pregunta, ¿cuánto cuesta la mentoría? Y le digo, 2.300 euros. Es el precio real, ¿eh? No es un caso, esto es un precio real y cada 2 mentorías sube 100 euros. Y esa persona de repente, si tengo suerte y soy afortunado, me lo traslada y me dice, me parece caro. No suele ser el caso. La gente me suele decir, bueno, me lo tengo que pensar. No se atreven a decirme que es caro, ¿sí? Entonces ya me pongo muy juguetón y de repente, pues empiezo a preguntar, oye, ¿qué precio esperabas para la mentoría? Mm. Y de repente te dan cifras y de repente alguien te dice, pues mira, yo qué sé, 100 euros, pues ya está, no hay mucho más que hablar, ya está. O sea, lo siento, adiós. Empecé a hacer un curso de Hotmart, todo esto, pero no me he equivocado a la hora de dejarte entrar en la sesión. He disfrutado mucho de la sesión, pero no es el momento. Pero bueno, vamos a imaginar que esa persona no tiene una cifra y me empieza a preguntar a mí, oye, Joaquín, y joder, dime tú, ¿no? ¿Qué es esto? A través de mis preguntas, esa persona le puede ser de gran ayuda cuestionarse y decir, a ver, ¿cuántas sesiones? Le pregunto, vamos a seguir con este ejemplo, le pregunto, ¿cuántas sesiones de venta estás teniendo al mes? Pues mira, Joaquín, estoy teniendo, vamos a ser optimistas, 5 sesiones de venta. No suele ser el caso, sí, suelen ser entre 2, 3, no más. Pero vamos a ver que esta persona es muy buena trayendo y está teniendo 5 sesiones de venta al mes. Vale, de esas 5, ¿cuántas estás cerrando? Pues mira, Joaquín, estoy cerrando una. Vale. Ujú. Y más o menos a qué presupuesto, qué sueles presupuestar en cada sesión. Pues vamos a imaginarnos que es una persona que tiene una agencia de comunicación o copywriter o marketing, es lo de menos. Al final vamos a imaginar que está presentando un presupuesto de unos 1.500 euros. Vale, pues todos los meses esa persona echamos números y dice, pues estás dejando de ganar 1.500 por 4, en mi pueblo salen 6.000 euros. Sí. No estás perdiendo ese dinero, no estoy diciendo eso, estás dejando de ganar ese dinero. ¿Qué pasaría si de repente en vez de una empiezas a cerrar dos? Pues que ingresaría todos los meses 1.500 euros más. Vale, ¿y esto a nivel anual, en tu facturación, cómo se refleja? Y de repente esa persona en sesión conmigo, yo lo hago. En sesión conmigo coge papel y boli y calcula 1.500 por 12. Y de repente te sale que son 17.000 euros que estás dejando de ganar al año. Y entonces esa cifra ya la comparas con lo que yo te quiero o lo que te estoy pidiendo por entrar en la mentoría y enseñarte algo que te va a ser de gran ayuda. Y de repente te das cuenta que es una ganga, Mm. que es muy barato. Y a partir de ahí, María, ¿cuál suele ser la siguiente pregunta? La pregunta del millón. ¿Tú esto me lo garantizas? Uy, Eh, a ver qué me dices sobre eso. y el que te diga que sí te lo garantiza, miente. Bien. Miente. Porque no Ahí lo te puedes... pongo puntos, ¿eh? Porque si me hubieras dicho que lo Que puedes sí, garantizar, pues no lo hubiera garantiza pensado yo, nadie. uff. ¿Verdad? Otra de las promesas que miente la gente en Sí. esto. No puedes garantizarlo. Eso sí, también te aseguro que si te formas conmigo durante 8 semanas e integras el arte de la pregunta, vas a estar mucho más cerca de conseguirlo que si no lo haces. Porque según cómo lo estás haciendo tú, no estás consiguiendo los resultados que quieres. Mm. Entonces,
Simplemente es darte cuenta de eso. Yo he hecho muchas mentorías, María. Yo cada vez que quiero aprender algo ya no pierdo el tiempo con prueba y error. Veo cuál es el mejor mentor de todos en eso y le pago lo que me pida. Que me pide 4.000, 5.000, lo pago. Lo pago encantado. Y luego entro en la mentoría y voy a cuchillo, porque sé que el mentor no me va a sacar el trabajo. El mentor me va a dar Mm, ideas y simplemente yo siempre comparto lo mismo. Esto, con que de una mentoría te lleves una idea nueva, aunque trabajes 8 semanas con una persona, una idea nueva que ya en tu mente cambie ciertos aspectos, la mentoría está justificada. Y si realmente trabajas y entras al 100% en la mentoría, todas las mentorías que he hecho las he recuperado por tres. Eso sí, trabajo como un jabalí, porque es el dinero lo pongo yo, a mí no me lo paga un gerente ni me lo paga nadie. Entonces, la gente, y yo por eso también hago mentorías pequeñas. Yo no trabajo con grupos de más de 10 personas y me reúno con la gente antes de la mentoría, porque yo la gente que entre en la mentoría quiero que entre a matar. mm. Quiero que en 8 semanas consigan recuperar como mínimo la inversión. Y gente que entra al 100% lo consiguen. ¿Todo el mundo lo consigue? No. Hay gente que lo consigue más tarde y hay gente que no lo consigue. Pero como los éxitos de mis clientes no dependen de mí, los fracasos tampoco. A partir de ahí, el camino que yo enseño es un camino muy claro y preguntar marca la diferencia en una sesión de venta. Y eso, vamos, eso te lo puedo garantizar. O sea, eso es garantía 100%, que preguntar te va a hacer estar mucho más cerca del cierre que si no preguntas. A ver, eso también te lo compro, pero bueno, yo es que soy periodista de formación, entonces mi formación profesional es preguntar y Mm, preguntármelo todo. O sea, quiero decir, no dar nada por sentado. Por eso que si te tengo a ti enfrente y en mi cabeza está, vale, ¿qué me trago, qué no me trago y qué me tengo que mm. pensar para abrirme mi mente después? En Pues plan, esto que ha mira, dicho que yo nunca había visto de esta manera, mm, ¿qué posibilidades hay de que eso vaya calando en mí? O sea, yo en eso reconozco que haber estudiado periodismo me ha ayudado. la duda demuestra inteligencia, María. Hace poco formaba una chica que hicimos incluso un lanzamiento juntos de una sesión de venta real grabada. Una chica que había pasado por mi mentoría, que se llama Verónica Sequeira, que es copy. Es una crack. Forma periodistas para dedicarse al copywriting. Ujú. Y, y también me trasladaba esto, que ella al final tiene un gran poder de atracción para su negocio y me compartía esto, ¿no? Que al final duda mucho también de lo que cuentan y lo que no cuentan. Y la duda demuestra inteligencia. Yo al final el mayor aprendizaje de todos es el experiencial. No que a nivel intelectual estemos entendiendo esto, esto lo entiende cualquiera que tenga cierto conocimiento de la vida. Esto realmente se integra cuando tú en sesión de venta empiezas a preguntar y empiezas a descubrir la magia de la pregunta. Y eso yo no lo, eso yo lo enseño, pero es el propio cliente quien lo aprende. A ver, yo también creo que ahora mismo, además en esto del mundo del marketing online, quiero decir, hay tantos métodos o metodologías, porque cada mentor, cada consultor suele crear la suya, ¿no? Entonces, para mí no es, o sea, quiero decir, no me puedo creer 100% lo que otra Mm, persona me cuente, tengo que ponerlo, o sea, tengo que primero practicarlo, o sea, quiero decir, hay que ponerlo en práctica para saber si lo que está contando es cierto. mm, Entonces, bueno, siempre hay que ir con el de, vale, me interesa aprender de ti y tengo que ver, o sea, pero no me puedo creer 100% lo que me cuentan. mm. No sé, es como esa parte mía en la que es como en plan, bien. ¿Vale? No dudo de que tú creas que lo tuyo funciona. Ahora tengo que comprobarlo yo. Sí, fíjate, hemos hablado por un lado que la inteligencia demuestra, que la duda demuestra inteligencia, pero sin embargo muchas veces se puede convertir en un inconveniente. Cuando alguien se entrega a un proceso de aprendizaje, tiene que haber cierta fe en la otra persona y cierta entrega a la práctica. Sí, Si en el momento que hay entrega hay dudas y no es... Ojo, ¿eh? Va a haber dudas, es buena señal, pero muchas veces la duda impiden a la persona ejecutar. sabes lo que has dicho, ¿no? Tiene que haber o sea, una parte de fe y yo, por ejemplo, en mi caso, creo que ahí entra la conexión que se ha conseguido hacer previamente, ¿no? Y ya Mm, podemos volver al tema del funnel a través de la comunicación. O sea, para mí trabajar la comunicación significa ir creando puentes entre personas, mm, ¿no? Entre yo y otra persona y conectas y tu cliente o el cliente potencial conectas con lo que tú estás contando, porque tú estás hablando desde tu propia experiencia, de tu mensaje, ¿no?
no sé, tu manera de contar. Entonces, siempre creo que esa conexión, cuando tú conectas de alguna manera con cómo esa marca o esa otra persona comunica, ya está ese salto de fe. Sí, ayuda mucho el tema de la comunicación en cualquier proyecto. Luego hablamos si quieres y te cuento un poco cómo lo hago yo, Sí, pero a mí algo que o me sea, sorprendió mucho cuando empecé a cuidar la comunicación es que gente que no me conocía de nada leía mis emails y me encontraba por la calle y me compartía ciertas cosas. Me sorprendía, ¿eh? De repente cuando iba por la calle alguien me decía, hombre, yo que enhorabuena, que ya me he enterado que has sido padre y no sabía ni quién era esa persona, ¿no? Entonces, sí, la magia de la comunicación hace que el proyecto se haga mucho más visible, sí. Y de ahí llegan ventas, claro. vale. Pues entonces, cuéntame cómo lo haces tú, cómo es tu comunicación y cómo es tu embudo. Cuéntanos un poco eso para todos los que los escuchantes ahora, ¿no? Porque esto es como en plan, siempre es ¿no? Para mí es como bueno, aquí otra vez es mi propia curiosidad, es ¿cómo lo hace Mm. Joking? Pues mira, María, cuanto más simple lo hago, más vendo. Cuando empecé a emprender y sobre todo enfocarme mucho en lanzamientos a nivel digital, me compliqué muchísimo la vida. Tenía un funnel súper complicado que llevaba un vídeo de media hora en el cual luego pasaba un Calendly en el cual tenían que rellenar un cuestionario, no sé qué. No conseguía ni ventas ni reuniones de venta. Entonces fue un gran aprendizaje para darme cuenta que había que hacerlo más simple, más sencillo. Y nada, yo lo hago muy sencillo. La comunicación en mi negocio es un email diario Ujú, en el cual cuento cosas que a mí me funcionan y cómo aplicar el arte de la pregunta en sesiones de venta. Y a partir de ahí lo que llevo haciendo, ahí sí que me he formado en copywriting, porque disfruto mucho de escribir, lo he hecho toda la vida y bueno, y al final comparto en el email diario, pues desde una lectura que sea agradable y que sea entretenida, porque no hay nada más aburrido que una newsletter que no, yo qué sé, que de repente te pone un parrafazo ahí que no hay quien lo lea. Y nada, y al final en esos emails ya hay una opción de reservar una sesión conmigo y la sesión está enfocada para entrar en una mentoría que la llevo haciendo 6 años, la misma mentoría, juntar a 10 personas para practicar con sus propios clientes y integrar el arte de la pregunta para aumentar su tasa de cierre. Entonces al vale, o sea, final la comunicación del CAC es muy sencilla. preguntas concretas, ¿eh? Sí, Lo de que claro. decías, que me entran las dudas. Entonces, cada email tienes la oferta o sea, el que te pueden reservar la sesión. Sí, sí, en cada email tiene la opción a lo que yo estoy vendiendo en cada momento y la mayoría de las veces es la mentoría. Vale, y por ejemplo, si ya ha empezado, o sea, quiero decir, o sea, quiero decir, esperan hasta que empiece la siguiente. Eso es, suelo hacer cada 2 meses. Sí, la siguiente arrancamos el 30 de Vale, enero y la siguiente saldrá en marzo. Pues sí, la gente espera, encantada, vamos. Encima sí, les o suelo sea, poner deberes, María. Normalmente cuando alguien compra para la mentoría siguiente les pongo deberes. no dudo de que, o sea, quiero decir, esperar encantado. Eso quiere decir, cuando te has decidido y ya has Mm, tomado la decisión, la verdad es que no pasa nada por esperar. O sea, yo tampoco tengo eso de que, uy, es que si no empiezo ahora va a querer que duele el dinero. Bueno, eso para mí es una chorrada. Pero bueno, mm. quiero decir, si la otra persona ya está convencida, eso es quiero decir, hay que también darles su voto de confianza, ¿no? Has dicho, no voy a juzgar. Bueno, pues yo es que ahí también, ¿cómo llenas el embudo? O sea, ¿en Como qué meto leads. canales estás centrado? Pues mira, también aquí cometí el error de estar en 200.000 redes sociales al principio. No me seguía ni mi madre. Contraté hasta en Community Manager y todo para que me llevara a las redes y publicara esto y sin embargo no me llegaba nada. Esto A estamos ver, quiero hablando decir, de... es que las madres también tienen otras cosas en la vida que hacer, no pueden estar siguiéndonos en todas las redes, Sí que es verdad, pero la mía es muy fiel, la mía es muy fiel y ni siquiera fui capaz de conseguir que estuviera en las redes. en todas. Me cargué todas y me quedé con LinkedIn. Y yo sobre Pero, todo, de donde me llegan muchos leads y muchos clientes, no es ni LinkedIn, ni redes sociales, ni publicidad. Yo utilizo mucho el networking. ajá, Estoy en un par de clubs de networking en el cual me son de gran ayuda para ayudar a mucha gente y para que me puedan ayudar a mí. vale. De estos en los que haces estas mini presentaciones de speed networking, de los de tienes 3 minutos y vas Sí, pasando de bueno, uno a otro de ese depende. estilo. Sí, cada uno tiene su estilo. Mm.
Sí, hay estilos así como el que trasladas y otro que es uno de a nivel de referencias y de pasar referencias de gente que alrededor mío necesite proyectos, pues acordarme de gente que conozco y poder pasar esas Mm. referencias. Bien, yo también he probado los dos. Ah, sí, qué bueno. Sí, bueno, el del speed networking que me invitaron, bueno, acabé agotada, tengo Sí, que es decir intenso, es que intenso. acabé agotada, pero en los últimos 3 minutos había refinado tanto mi mensaje que Mm. era como en plan cuando acabé lo apunté y dije, esto tiene que ser el copy de la web. Mira, incluso María, y aquí esto se compartiría, porque muchas veces la herramienta no es en sí el problema. Muchos proyectos, cuando los analizo y trabajamos en ello, no suele ser el problema la herramienta para atraer leads o para No. atraer gente. Muchas veces suele ser un paso más arriba, es decir, que no tienen claro cuál es la comunicación, no saben y no tienen claridad en la estructura. Entonces, aquí dos opciones, como siempre. Puedes estar un mes entero pintando en una pizarra cómo es tu comunicación y esto, o puedes directamente olvidarte de ti y ir al mercado y preguntárselo directamente al mercado. Preguntarles cuál es su dolor y a partir de ahí montar tu comunicación y tu diferenciación en cuanto a lo que ellos te cuentan. Y esto también, pues, ayuda mucho. Ayuda mucho. Y a partir de ahí, cuando el mensaje está claro, yo tardé 4 años en darme cuenta que era el del arte de la pregunta. 4 años. Muchas veces el propio CEO es el último en darse cuenta de cuál es su especialidad. Lo ven los clientes, lo ve la gente de fuera y sin embargo la persona propietaria del negocio no lo ve. Yo no soy el hombre más inteligente del mundo, me costó 4 años darme cuenta. Yo creo que es porque, o sea, que si hay una parte ahí de humildad mal entendida. Mm. Hay una Sí, parte en la que, bueno, hay algo que siempre nos hace especiales, que es lo que se nos da bien normalmente, y nos cuesta ver que eso es especial. Entonces, y sí. también nos cuesta, bueno, en mi caso ya te digo, el hablar de lo que se me daba bien, uy, por Dios, eso jamás, no podía presumir, así me educaron. Sí, hay una mezcla mucho ahí entre confundir el ego con hacerse un Mm. reconocimiento individual y sincero, ¿no? De lo que haces bien. Sí, pero bueno, oye, poco a poco. Vamos Y a ir poco a luego poco. quiero decir que también llegar a la pregunta de que te tienes que definir y tienes que resumir o que tienes que crear pues eso, una etiqueta de lo que haces, es complicado Mm. porque implica que tienes que analizarte y tienes que mirarte y mirarte con lo bueno y con lo malo. Y tampoco nos han enseñado a hacer eso, ¿eh? Sí, yo ahí recomiendo, María, y siempre cuando un cliente me viene con esto, le traslado lo mismo. Habla con los últimos 5 clientes que te han comprado y pregúntaselo. Deja de pensar en ti y pregúntaselo a ellos. Diles, oye, ¿qué es lo que más valoras de mi acompañamiento? ¿O qué es lo que más valoras de mi servicio? Y de repente, cuando 20 personas te están diciendo lo mismo, el mensaje ya está. Mm. Entonces, muchas veces es tan sencillo como quitarnos el foco de nosotros mismos y poner el foco en el verdadero protagonista, que es la persona que tienes enfrente. El cliente es el protagonista. En una sesión de venta y en todos lados. El cliente es el protagonista. El comercial o el vendedor simplemente es un vínculo, es un servidor del cliente. Pero no lo vemos así. Veo por ahí muchos vendedores que son protagonistas, quieren hablar de metodología, de su producto y de su servicio, pero si a la gente le da igual, a la gente que entra en mi mentoría les soy indiferente, le da igual quién es Joaquín Fernández y cuál es su recorrido, les es indiferente. Entran Mm. porque quieren cerrar más ventas, entonces yo soy el vínculo para que se den cuenta de eso, de que les puedo ayudar. Si hago Pues bien ese trabajo, me compran, si no, pues no. eso es lo que les enseño yo a mis clientes. Justo esto que has dicho es que tenemos que quitarnos a que decir que tu cliente está en un punto A, quiere llegar a un punto B y le da igual. O sea, quiero decir, si lo hace contigo, lo que quiere es el punto B. Le va a dar igual que Sí, tú le digas que es una mentoría, un programa, que lo haces así. O sea, él quiere sentirse entendido en su situación actual y quiere sentir que va a llegar al punto B. Entonces, sería el puente. En realidad da igual que sea Joaquín, que sea María o que sea fulanito. O sea, quiero decir, bueno, hay un punto de confianza, hay un punto de conexión, mm, pero es lo que tú dices, no somos nosotros lo importante aquí. Lo importante es ese cliente, ese es su punto A y su punto B.
Con esto se resume toda la charla, yo creo, ya, María. Pues, si Sí, si esta idea se queda como principal y protagonista, ya hemos ya hemos justificado la mañana. vale. ¿Y cómo? Mira, yo siempre hablo de que cuando uno habla de sí mismo, yo siempre, como me costaba mucho Sí. hacerlo, yo tuve que buscarme el humor, porque para mí el humor es esa, bueno, es esa arma defensiva para mí, ¿no? O sea, me Mm, defiendo con el humor. Y entonces yo cuando me tocaba venderme, decía que llegaba mi momento teletienda. Y yo sé que mm, la primera pregunta en la que siempre hago a los invitados al podcast, en las que les pido que se presenten y que me cuenten cómo han llegado hasta aquí, pues bueno, es un pequeño momento teletienda. Así que como esa se nos ha quedado colgada, sí que me gustaría, y además creo que puede quedar muy bonito para cerrar la charla, en la que, bueno, has hablado, ¿no? De que te costó 4 años entender, llegar a lo del arte de la pregunta, que nos cuentes un poco de dónde ha salido Joaquín Fernández, o sea, cómo ha llegado hasta aquí, porque además, bueno, que sepáis, y obvio, que los datos de contacto, ¿no? De dónde te pueden encontrar, los voy a dejar en las notas del podcast, mm. pero no quería irme de la charla sin que respondieras a esto. Pues nada, muy sencillo, María. Tuve la suerte o la desgracia de dedicarme a la venta, aun cuando lo odiaba y no me gustaba nada, desde los 22 que acabé la carrera hasta hoy. ¿Qué carrera, si se puede preguntar? Sí, pues mira, hice empresariales porque era la carrera más o la universidad más cercana de mi casa y como no Bien. sabía ni qué hacer con mi vida, pues hice Estaba diciendo, o empresariales. sea, vocación. Lo hiciste por... Nada, vocación, poco, poco, poco. No me quería ir de casa y estaba muy a gusto en Vitoria y hice empresariales por eso y luego me fui a hacer investigación de mercados a León. Y no fui tampoco porque me encantaba la carrera o porque me apasionaba la investigación de mercados, sino porque León me habían dicho que tenía mucha fiesta y que, y que me lo iba a pasar bien. Hombre, Y el así fue. barrio húmedo es total. Sí, pues así fue. Fueron 2 años intensos, los cuales tengo muy buen recuerdo de esa época. No vimos nada de ventas en 7 años de carrera. La carrera eran 5, yo tardé 7. No iba mucho a clase y me costaba los exámenes. Pero te lo Eh, pasaste de miedo. me lo pasé como un enano, no vimos nada de ventas, me sorprendió mucho. Y desde que acabé la carrera hasta hoy, me ha tocado vender de todo, por suerte o por desgracia, porque Mm. inicialmente no me gustaba nada y sin embargo, de repente descubrí algo que no lo he inventado yo. Esto del arte de la pregunta viene de la época de Sócrates, en el cual trabajaba el arte de la mayéutica y utilizaba esto. Yo simplemente lo empecé a aplicar con mis clientes y me di cuenta que vendía mucho más. Entonces empecé a compartirlo, empecé a llegar a la gente con este mensaje y empecé a ayudar a personas que quieren cerrar más y que sobre todo algo que valora mucho, y con esto ya termino, María, algo que valora mucho la gente y que creo que va a ser mi mensaje, mi futuro mensaje, no son los que cierran más y venden más cuando se forman conmigo y cuando dominan el arte de la pregunta sobre todo, sino que sobre todo de una vez por todas conectan con tranquilidad y seguridad cuando tienen una sesión de venta, que Eso es saben liderar, maravilloso. que saben liderar una sesión de venta y que llega un momento que les empieza a ser indiferente, Eso es que, maravilloso. que dejan de transmitir necesidad. Y esto da mucha paz. Hombre, o sea, te lo digo porque Entonces, de alguna manera siento que lo he conseguido y entonces creo que es lo mejor que puedes decir. O sea, esa sensación de ir con tranquilidad a una sesión de venta, de no tenerle ese miedo o ese rechazo a sí, la sesión de venta, ¿no? El de bueno, estar enamorado de tus propias, no sé cómo decirte, del proceso. tener ganas incluso de tener sesiones de venta Mm, y significa, y con esto, mira, con esto creo que podría ser un bonito final. Significa que de repente ese temblor de cuerpo, ese movimiento emocional desaparece. Mi experiencia me demuestra que no es así. Baja mucho la intensidad, pero yo espero y deseo que en cada sesión de venta que tengo siempre descubro algo de mí y espero y deseo que sea así hasta el último día de mi vida. Y eso, cuando tú empiezas a enfocar la venta desde ahí, desde disfrutar de la venta y descubrir algo de ti en cada sesión, porque en toda sesión vas a descubrir algo de ti, vas a tener ganas de vender y eso va a hacer que factures más y que ganes más dinero. Y no porque necesites dinero, que también y está muy bien, sino sobre todo porque, bueno, hay un bonito descubrimiento de ti mismo. y lo que no está también, o sea, y ya estamos un poco cansados, ¿no? De hablar de ayudar a los demás, pero porque también es como se ha prostituido ese mensaje y yo creo que también ayudar.
Hay que recuperar lo que significa de verdad ayudar y no verlo como, bueno, ahí también tendría como mi pelea, ¿no? El Sí. de, Como un dar sin esperar nada a cambio, ¿no? Se nos ha olvidado que es así. Dar sin esperar nada sí, a cambio, que no sea una contraposición de no, te ayudo, pero ayúdame tú también. No, no, yo te ayudo y mm, punto. Y a partir de ahí, si me ayudas tú bien y si no también. sí. Oye, pues muchísimas gracias, ha sido súper interesante. Qué bueno. Pues nada, María, un placer. Y a los que nos han escuchado hasta ahora, pues también mil gracias. Recordad que podéis encontrar todos los datos de Joaquín en las notas del podcast y que os suscribáis a su email diario. Qué bueno. Pues agradecido y nada, pasad buen día. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram @saltoendigital.